¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Buenas noches a todos, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gracias a los hermanos que están enviando saludos a través del chat. Nos da mucho gusto. Buenas noches, pastor. Bien, gracias. Me da mucho gusto verles, hermanos. Buenas noches, pastor. Gracias, hermanos. Siempre, espero con mucho anhelo este día para que podamos sentarnos juntos a estudiar la palabra de Dios, hermanos. Espero que sea un anhelo de todos. Personalmente, lo que hemos visto hasta el día de hoy sea de gran bendición, hermanos. Un saludo y un abrazo. No sé cómo está el clima por donde se encuentran ustedes, algunos en el interior de la República, otros en el extranjero. Aquí en la ciudad ha estado lloviendo, está haciendo mucho frío. Pero pues gracias a Dios estamos contentos. No toques a mí, por favor, porque se cae. Muy bien, hermanos, pues ¿qué les parece si hacemos una pequeña oración? Ya conocen las indicaciones. Por favor, apaguen sus micrófonos para que no se escuche ruido de fondo, a menos que vaya a haber alguna participación o alguna lectura. Vamos a poder abrir el micrófono, hermanos. Permítanme hacer una pequeña oración y vamos a entrar de lleno a la clase del día de hoy, hermanos. Una vez más, buenas noches a todos. Vamos a orar. Señor, Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos en este día hermoso que tenemos más de vida, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que desde los diferentes estados de la República Mexicana, la Ciudad de México, área metropolitana, algunos hermanos en el extranjero, estamos conectados de manera virtual con un solo propósito, y es edificarnos mutuamente a través del estudio de tu palabra. Gracias porque estamos avanzando en este diplomado en Biblia que nos va a permitir, Señor, contar con las herramientas necesarias para poder, Señor, profundizar en el estudio de tu palabra. Ilumina nuestro entendimiento y danos a cada uno la capacidad de poder comprender de manera clara y profunda, Señor, tu palabra. Examina el corazón de cada uno de nosotros, perdónanos nuestros pecados y lávanos hoy, Señor, con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Que conforme a tu gracia y misericordia para con nosotros, seamos bendecidos el día de hoy. Bendice a aquellos hermanos que no van a poder conectarse, como la hermana Paula, que hoy le aplicaron la vacuna del COVID y está teniendo algunas complicaciones. Te rogamos que si hay algún hermano que está enfermo y así se ha conectado, que tu Santo Espíritu, Señor, que todo lo puede, le dé fortaleza, le anime. Incluso, Señor, para ti no hay nada imposible, Señor. Si quieres sanarlo en esta noche, te pedimos que así sea. Que estemos atentos a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues permítanme compartirles pantalla. El día de hoy vamos a iniciar una nueva materia. Como lo dije en la oración, estamos avanzando satisfactoriamente en el estudio de este diplomado que empezamos ya hace un mes aproximadamente. Y déjenme decirles, hermanos, que todo aquel creyente que tiene el propósito de profundizar en el conocimiento de la Biblia necesita, antes de hacerlo, conocer algunas generalidades, algunas cuestiones importantes a efecto de que el estudio que pretende realizar pues no le sea tan complicado. Es decir, siempre que uno tiene herramientas para realizar cualquier trabajo, cualquier cosa, siempre que alguien quiere profundizar en algún conocimiento, cualquiera que éste sea, pues es importante que quien va a hacerlo tenga nociones básicas o elementales del área, de la materia o del trabajo que pretende realizar, porque si no los tiene, pues definitivamente le va a ser más difícil. No imposible, pero sí le va a ser más difícil de realizar la tarea que se ha propuesto. Y en el caso de la Biblia, hermanos, no es la excepción. Por eso es que cuando nosotros tenemos en nuestro corazón el anhelo de profundizar en el estudio de la Biblia, necesitamos conocer o tener a la mano varias herramientas que nos van a servir precisamente como la base para que a partir de allí podamos llevar a cabo alcanzar ese conocimiento profundo. Y una de las primeras cosas que tenemos que tener es una introducción general a lo que es la Biblia, lo cual ya cubrimos con la primera materia,
Y una vez que uno tiene una introducción general de lo que es la Biblia, cómo se escribió, cómo está compuesta, etcétera, etcétera, el segundo paso es hacerse de una introducción especial. ¿Qué diferencia hay entre la introducción general y la especial? La general nos permite conocer, como su palabra lo dice, de manera general la Biblia, su origen, su inspiración, su escritura, el cómo se formó a través del tiempo, el canon, la Septuaginta, los rollos del Mar Muerto, etcétera, etcétera. Y la introducción particular nos permite empezar a adentrarnos en el conocimiento de la Biblia, pero libro por libro. Este estudio, libro por libro, nos va a permitir conocer, si bien es cierto, generalidades como autores, fechas de escritura, temas principales, dicho conocimiento nos va a traer una imagen más clara de cuáles son los temas, cuáles son las razones, cuáles son los propósitos por los cuales Dios inspiró cada uno de estos 66 libros y cómo a través del tiempo, en su conjunto, ¿verdad?, era necesario que cada uno de ellos formaran lo que hoy nosotros conocemos como Biblia. De tal manera que quiero recalcar entonces que esta materia que vamos a empezar el día de hoy se llama la Biblia, libro por libro, Antiguo Testamento. Quiero aclarar o quiero comentar que esta materia no tiene como propósito realizar un estudio detallado de cada uno de los libros del Antiguo Testamento, sino, como lo dije hace rato, es una introducción especial, una introducción general que nos va a permitir conocer una serie de tener una serie de herramientas o de detalles que van a ser de mucha utilidad para cada uno de nosotros. El Antiguo Testamento, hermanos, y de hecho la Biblia no está colocada, los libros no están ordenados de manera cronológica. Algo muy importante que nosotros tenemos que entender es la Biblia, y en este caso el Antiguo Testamento no está colocado de manera cronológica. De tal manera que si no está colocado de manera cronológica, entonces a eso se debe que haya ocasiones que cuando nosotros leemos la Biblia, pues como que nos revolvemos un poquito porque como que no comprendemos, ¿verdad? De repente estamos hablando de algún profeta o de algún rey y de repente se menciona en otro lugar y como que nos descontrola un poquito eso. Bueno, entonces lo primero que tenemos que entender es que el Antiguo Testamento, y de hecho la Biblia, no está ordenada de manera cronológica, sino más bien está ordenada por segmentos. Los vamos a recordar un poquito más al rato, ¿verdad? Que es la ley, los libros históricos, los libros poéticos y los profetas mayores y menores. En el cuadro que les estoy proyectando ahorita, hermanos, quiero que ustedes vean que ese cuadro contiene cada uno de los 39 libros del Antiguo Testamento, pero que de alguna manera están acomodados en una relación cronológica. Es decir, si nosotros leemos la Biblia de acuerdo al orden que se está proponiendo, hermanos, en este cuadro, o que proponen los estudiosos de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que cuando la leamos nos va a ser más fácil. Pero me gusta mucho este esquema porque en nuestra mente o en nuestra cabecita nos va a permitir darnos cuenta que hay libros que se fueron escribiendo de manera contemporánea, es decir, mientras se escribía uno también se estaba escribiendo otro. Por otro lado, también vamos a comprender que varios profetas llevaron a cabo su ministerio al mismo tiempo, mientras algunos predicaban en la casa del rey, algunos predicaban al pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente tendríamos que empezar por Génesis, sí, que es el libro de los principios, y si se dan cuenta, en la parte de abajo está el libro de Job, porque se cree que uno de los primeros libros que se escribió del Antiguo Testamento es precisamente el libro de Job. Ya en la materia de introducción de la Biblia comentábamos esto. Después viene el libro de Éxodo, Levítico, que probablemente fueron libros que se fueron escribiendo a la par uno del otro, el libro de Números, el libro de Deuteronomio, y después viene el libro de Josué, Jueces, y a la par también el libro de Ruth. Conforme vayamos llegando a cada uno de ellos, vamos a comprender mucho mejor este cuadro. Y después vamos a encontrar aquellos libros que son primero y segundo de Samuel,
primero y segundo de Reyes, y en la parte inferior está primero y segundo de Crónicas, que abarca prácticamente lo que se indica desde casi la mitad del libro de primero de Samuel hasta segundo de Reyes. Hay una razón por la cual Dios inspiró la escritura de primero y segundo de Reyes y primero y segundo de Crónicas, que aunque parecen libros repetitivos, no lo son, y hay una razón que vamos a conocer en esta materia. Y en la parte inferior, última de Crónicas, está Lamentaciones, y en la parte de abajo, a la par del recuadro de Samuel, se destacan algunas personas o algunos personajes, en este caso Saúl, que es el primer rey, después viene David, después viene Salomón, y por supuesto los libros que ellos fueron también escribiendo a través del tiempo, como el Salmos en el caso de David, y Salomón, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Pero en la parte superior también vamos a ver que hay otros libros que se están escribiendo a la par en la época de Samuel, algunos profetas. Norte significa que predicaron a las tribus del norte, que en la Biblia se conoce como Israel, que son 10 tribus, y encontramos 2 profetas allí. Y después encontramos otro bloque de profetas que nos indica ahí que ellos le predicaron al sur. Es Joel, Miqueas, Isaías, Sofonías, Habacuc y Jeremías. Y vuelvo a repetir que varios de ellos predicaron pues de manera contemporánea, es decir, al mismo tiempo. Después hay otros profetas, 3, que predicaron durante el cautiverio, en la época en la que el pueblo de Israel estaba en el cautiverio. Esos profetas estaban llevando a cabo sus ministerios en algún otro lugar. En el caso de Jonás en Nínive, Nahum, Abdías, y hubo 2 profetas que predicaron en el extranjero, que es Daniel y Ezequiel, es decir, durante la época en la que el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor, y de acuerdo al libro de Jeremías, es un cautiverio que duró aproximadamente 70 años, o 70 años de hecho, que es lo que el Señor le había revelado a uno de sus profetas. Después de que el pueblo viene del cautiverio o vuelve del cautiverio, está el libro de Esdras y Nehemías. Pero en la época de Esdras y Nehemías ocurre la vida de Esther, un libro muy bonito del cual también vamos a hablar, y en esa época del post-exilio, es decir, cuando ellos regresaron de la cautividad, todavía el Señor levanta 3 profetas más, que es Ageo, Zacarías y Malaquías. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos y hermanas, si empezamos desde primero de Samuel hasta Nehemías, nos vamos a dar cuenta que prácticamente durante toda la historia del pueblo de Israel hubo un profeta o varios profetas que se encargaban de recordarle al pueblo la ley de Dios, la responsabilidad que tenían delante de Dios y también las promesas de Dios. Esto lo menciono con el propósito de que comprendamos que sin importar la época en la que el pueblo se encontraba, Dios siempre estaba presente y al pendiente de ellos a través de sus profetas, como también lo está en tu vida y en la mía. Porque hay ocasiones que podemos pensar, bueno, es que en esta época de mi vida, ¿dónde estuvo Dios? O me sentí solo, no sentí su presencia, yo creo que Él se olvidó de mí o no se acordó de mí. No, Dios siempre está presente y también siempre nos está hablando a cada uno de nosotros. Si bien es cierto, hoy Dios ya no habla a través de visiones, sueños o revelaciones o profecías, sí nos habla a través de la Biblia, de la oración, de las circunstancias, de la iglesia, o su Espíritu Santo nos hace comprender lo que Dios quiere para nosotros. Es decir, el Señor nunca se ha dejado sin testimonio y de hecho, ese es uno de los mensajes prioritarios que los profetas van a llevar a la nación de Israel. Bien, recuerden que esto es parte de las notas que ustedes van a recibir, así que no se preocupen demasiado si no alcanzan a copiarlo, porque cada uno lo va a recibir en el grupo de WhatsApp para que tengan esta información. Bien. Entonces, el contenido del Antiguo Testamento son 39 libros. Esta división fue hecha por la Septuaginta. Recuerden ustedes que en realidad en la Biblia hebrea eran menos libros, pero como ya estudiamos en algún momento, debido a que al traducirlos al griego los rollos quedaban muy grandes, entonces primero de Samuel, segundo de Samuel, Crónicas, son libros que se dividieron en 2. De hecho, en un origen, Esdras y Nehemías también eran un solo libro, terminaron dividiéndose en 2.
¿De qué trata el Antiguo Testamento de manera general? Bueno, trata de muchas cosas. Para efectos de esta materia, vamos a decir que trata de Israel, el pueblo escogido de Dios. La Biblia no es un libro que nos comunica la historia de la humanidad, sino que nos comunica la historia del pueblo de Israel, la historia del plan redentor de Dios, ¿verdad? De cómo se ha venido desarrollando desde la creación del hombre y cómo terminará de desarrollarse hasta que el Señor consume todos sus planes escatológicos. Es interesante que los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, precisamente contengan el inicio de la historia de este pueblo de Israel. Si bien es cierto, como vamos a ver ya más específicamente al rato en la introducción especial, el contenido de cada libro, para efectos de esta materia, quiero que lo que quede claro primero, hermanos, es que en realidad la otra información que contiene, por ejemplo, Génesis, es información adicional. Lo más importante de este libro, o dentro de las cosas más importantes, es que en Génesis se encuentra el llamamiento, ¿verdad?, del pueblo de Israel, que vamos a aprender más adelante, que más que haber llamado un pueblo, forja un pueblo a través de un hombre llamado Abraham. En Éxodo vamos a ver su redención. En Levítico vamos a darnos cuenta cómo este pueblo fue preparado para su adoración a Jehová, al Señor. En Números vamos a ver cómo este pueblo es organizado. Y en Deuteronomio vamos a ver cómo el Señor se preocupa por recordarle la ley a las nuevas generaciones que se habían levantado. Así que estas 5 cosas que estamos mencionando ahorita, hermanos, tienen que traer a nuestra mente lo siguiente. Dios, según nosotros podemos percibir en la Biblia, es un Dios de orden. A Dios nada se le sale del control. En ningún momento de la eternidad y de la historia humana, hermanos, y la eternidad futura, nada se ha salido del control de Dios. Dios no es alguien que que tiene un plan A y como no le salió bien, entonces tiene que sacar un plan B y si no, pues entonces un plan C. Él todo lo tiene previsto. Él es un Dios de orden, es un Dios organizado, es un Dios que planea. Y con base en esos planes, Él lleva a cabo todo en la vida del ser humano. Y eso es lo que nos permite ver precisamente estos primeros 5 libros de la Biblia que hablan del pueblo de Israel, su llamamiento, su redención, su adoración, su organización, una repetición de la ley, es decir, el preparar a un pueblo para que pueda llegar a la tierra prometida que el Señor les había dado para conquistar. Vamos a ver o vamos a recordar entonces que la división del Antiguo Testamento básicamente es, en primer lugar, la ley. Ahora, a estos libros de la ley también se les conoce como Pentateuco. La palabra Pentateuco, hermanos, tiene 2 raíces. La primera, penta, que significa 5, y la segunda, teucos, la segunda división, que significa libro o tomo. Hay quien los traduce como libro de 5 tomos, o más específicamente, claramente, de 5 rollos, porque recuerden que en su origen la Biblia no se escribió como la tenemos nosotros hoy en día. Eran rollos muy largos, muy largos. Por ejemplo, en los rollos del Mar Muerto, hermanos, el libro de Isaías, que es una copia completa que se encontró, mide aproximadamente 7,5 metros. Entonces, imagínense más o menos, ¿no? Lo complicado que era en aquel entonces. Entonces, Pentateuco son 5 rollos. Después vienen 12 libros de historia. Estos 12 libros de historia, en introducción a la Biblia, solamente los mencionamos así como 12, pero ahora que ya los vamos a conocer de manera particular, vamos a dividirlos en 2 segmentos. 9 históricos, porque nos hablan de la época anterior a que el pueblo de Israel fuese dispersado por los asirios en las tribus del norte y fuese llevado a la cautividad por Babilonia a las tribus del sur. Después vienen 3 históricos después del destierro. Después vienen los 5 libros poéticos, que también se les conoce como libros de sabiduría. Este término sabiduría es distinto al nombre del libro apócrifo que se llama así, sabiduría o eclesiástico. Este es algo completamente distinto. Son los 5 libros inspirados por Dios. Y después vienen 17 proféticos. En la materia anterior los habíamos dividido
y vamos a respetarlos en mayores y menores. Nada más que aquí vamos a agregar una subdivisión más, 5 mayores y 12 menores. Pero la diferencia está en que de esos 12 menores, 9 se dedicaron a predicar al pueblo, ya sea del norte o del sur, antes de que fueran al exilio, que fue lo que vimos ya en el cuadro de hace rato, y 3 predicaron una vez que ellos ya habían regresado. Lo vimos en el cuadro anterior, ¿se acuerdan? Que fue Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos hermanos son todos los libros que nosotros vamos a empezar a ver a partir del día de hoy, uno por uno. Bien, voy a pedirles entonces que preparen sus Biblias, que tengan sus Biblias ahí a la mano. Vamos a estar viendo muchos pasajes, hermanos. Vamos a estar viendo muchos pasajes y por tiempo no vamos a poder verlos todos porque me consumiría demasiado tiempo. En promedio, cada clase debemos de ver por lo menos unos 7, 9 libros. Sin embargo, vamos a dar tiempo suficiente para preguntas. Voy a estar, como en la clase anterior, en la materia anterior, dando tiempo suficiente. Si no podemos abarcar los 9, tampoco pasa nada. Es importante que aunque es un conocimiento general, sí es importante que quede claro. Entonces, el primer libro del cual vamos a hablar el día de hoy, hermanos, es el libro de Génesis. Bueno, el libro de Génesis, hermanos, es un libro muy especial. Yo me atrevo a decir, hermanos, o a creer que si Dios no hubiese inspirado el libro de Génesis, no solamente para dejarnos en claro el llamamiento de su pueblo, habría muchas cosas, hermanos. Si de por sí el ser humano tiene muchas dudas y tiene muchas inquietudes acerca de su existencia, acerca de su origen, pues entonces habría tenido un vacío muy difícil de poder llenar con algo en particular, y habría sido un arma también del ser humano para endurecerse más o para negar la existencia de Dios. Yo creo que Dios en su sabiduría, Él es perfecto, en todo lo sabe. Él nos hizo, Él conoce cuáles son las necesidades humanas, y Él sabía que una de las mayores necesidades humanas era conocer su origen. Después de todo, hay preguntas elementales, básicas, que el ser humano se ha planteado a través de la historia. ¿Quién soy? ¿Verdad? ¿Cuál es mi origen? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Bueno, el libro de Génesis pretende dar respuesta a estas interrogantes humanas. El libro de Génesis no es un libro que pretende convencer a alguien. El libro de Génesis tajantemente nos dice el inicio de una serie de cosas o el origen de una serie de cosas, ¿verdad? Con el propósito de dar certeza precisamente, hermanos, a nuestra existencia. Por eso es que este libro fue colocado como el primer libro en la Biblia. Pero hay una razón más que vamos a ver un poquito más adelante. La palabra Génesis, o el libro de Génesis, hermanos, se dice que es el libro de los orígenes, o del nacimiento. Se cree que Moisés es el autor de todo el Pentateuco, que evidentemente, ¿verdad?, Dios revela a este hombre llamado Moisés el libro de Génesis. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios decide revelarle a Moisés el libro de Génesis? ¿Y por qué decide que Moisés escriba antes de la formación del pueblo a través de Abraham una serie de sucesos, una serie de eventos que le iban a permitir comprender cómo empezó todo? Bueno, quiero que ustedes y yo pensemos, hermanos, quiero que nos pongamos en los zapatos, como decimos en México, de Moisés. Moisés es levantado como el libertador del pueblo de Israel. Moisés llama a Israel a creer en Jehová el Señor, o al gran yo soy, ¿verdad? Como se indica en el tetragramatón. Y evidentemente el pueblo le iba a preguntar, ¿y por qué tenemos que creer en ese Dios? ¿Quién es ese Dios? ¿Qué ha hecho él? Después de todo, hermanos, el pueblo de Israel en la cautividad, cuando fueron sometidos, hermanos, por los egipcios, pues aprendieron a conocer a muchos de sus dioses. Y yo me atrevo a creer que muchos de ellos, ¿verdad?, o algunos por lo menos, se van a dejar absorber por la cultura egipcia y probablemente adorarían a alguno de esos dioses, no lo sabemos. Así que ante la pregunta o probable pregunta a Moisés, ¿y por qué tenemos que creer en ese Dios? ¿Quién es Jehová para que creamos en él?
les pido de favor que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Y vamos a darnos cuenta que es muy interesante cómo empieza el libro de Génesis 1. Si tú un día le estás compartiendo de Cristo a una persona, y esa persona te pregunta, oye, ¿pero por qué tengo que creer en Dios? ¿Quién es Dios para que yo crea en Él? ¿Qué ha hecho para que yo ponga en Él mi confianza? Bueno, Génesis capítulo 1, versículo 1, hermanos, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, Moisés le va a decir al pueblo de Israel, el Dios, Jehová, al cual yo te estoy invitando, ¿verdad? Que tú le des tu vida, que sea el único objeto de tu adoración, no es como todos los dioses que tú conoces. Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Es el único Dios. Es tan grande, es tan poderoso, es tan inigualable que los cielos y la tierra fueron creados por Él. Ahora bien, ya desde aquel entonces, hermanos, había una serie de deidades. Estaba el dios Ra, por ejemplo, que era el dios del sol, una serie de deidades, el dios del Nilo, el que había hecho la luna, las estrellas, los valles, las plantas, etcétera, etcétera. Pero lo que Moisés va a decir, lo que Dios le va a revelar, es que Jehová el Señor es el creador de todo lo que hay en el cielo, de todo lo que hay fuera del cielo, porque en hebreo eso es lo que comunica este versículo, de todo lo que hay en el cielo, de todo lo que alcanzan a ver nuestros ojos en el cielo, de todo lo que hay en la tierra. Dios es el creador de todo. Todo se origina precisamente, ¿verdad?, por la mano y por la obra de Dios. Entonces, si nosotros analizamos el libro de Génesis, nos vamos a dar cuenta que está el origen del mundo, todo es creado por Dios. Está el origen del hombre. El hombre no evolucionó del modo. El hombre fue creado del polvo de la tierra por Dios mismo. Él no era más que una figura de tierra hasta que Jehová el Señor sopló en él aliento de vida, y entonces dice la Biblia que vino a ser un alma viviente. Eso es algo muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algunas Biblias católicas, por ejemplo, en la versión latinoamericana comentada, que es la que usan algunos sacerdotes, en sus comentarios dicen que sí, que el hombre evolucionó del mono, pero que el alma la puso Dios, ¿verdad? Pero esto no es así. Esto es algo que la Biblia no enseña. El mono no tiene nada que ver con el ser humano. El mono es un animal sin intelecto, ¿verdad? Que no tiene ninguna comparación con la obra perfecta que el Señor creó. El pueblo de Israel, por eso vamos a ver en el punto que viene que el destinatario es el pueblo de Israel. El mundo se originó por Dios, de la mano de Dios. Nosotros somos producto de su mano. El libro de Génesis también nos va a indicar el inicio del pecado, el origen del pecado en los capítulos 2 y 3, que es lamentablemente, ¿verdad?, la razón de toda la problemática que el ser humano está viviendo hasta la fecha, el día de hoy, y que seguirá viviendo hasta que este mundo exista. Pero también la buena noticia es que no solamente se habla del origen del pecado, sino que también se habla de la redención, del inicio del plan redentor de Dios. Génesis es un libro, entonces, que tiene como destinatario primordial al pueblo de Israel y, por supuesto, a través del tiempo, a las generaciones posteriores. Si el libro de Génesis es el libro de los orígenes, entonces una de las palabras claves que hay allí en el libro de Génesis es la palabra generaciones, que se repite aproximadamente unas 10 veces. Las generaciones de cierto patriarca, las generaciones de cierto personaje de la Biblia, etcétera, etcétera. El libro de Génesis, hermanos, es un libro interesante porque no solamente nos habla acerca del pecado del hombre, sino de los pasos iniciales, vamos a llamarle así, para su redención por medio de un pacto, ¿verdad?, entre Dios y el hombre. Por medio de un pacto que Dios hace, hermanos, con la raza humana, primordialmente a través de un pueblo específico que va a ser el pueblo de Israel, cuya historia precisamente comienza, hermanos, aquí, en este libro. Se cree que este libro fue escrito durante el tiempo en el que el pueblo de Israel iba peregrinando en el desierto. Si así es, probablemente su escritura
se daría entre el periodo del 1445 a.C. al 1425 a.C. En 1445 se cree que es el año en el que el pueblo de Israel sale de la esclavitud en Egipto e inicia su peregrinaje en el desierto. Hay momentos, hubo tiempo suficiente para que Jehová el Señor, hermanos, le revelara a Moisés todos los orígenes y para que él fuera escribiendo precisamente su voluntad para que el pueblo la conociera. Quiero recordar algo que ya aprendimos en la materia anterior, y es el hecho de que culturalmente desde la antigüedad los hebreos no gustaban de la escritura. El hebreo pensaba que la mejor manera de comunicar las cosas era a través de la tradición oral, y que por lo tanto cada hombre tenía la responsabilidad de guardar en su memoria con fidelidad lo que aprendía. Pero Dios, para aseverar que su palabra se comunicara precisamente con toda claridad a las generaciones, mandó a los hombres que él escogió a que escribieran. Y en este libro Génesis, hermanos, obviamente, como lo dije hace ratito, no vamos a hacer un análisis exhaustivo porque el tiempo no lo permitiría. Es un libro muy grande. Sin embargo, hay una serie de versículos clave que cada uno de nosotros debemos de conocer en esta introducción especial. Y el primer versículo se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. El hombre en Génesis 3:15 ya ha pecado. Adán y Eva ya han pecado. Ya han sido confrontados por Jehová el Señor allá en el huerto del Edén. Y una vez que eso ocurre, hay un mensaje de parte de Dios, hermanos, que se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En hebreo, hermanos, que es el idioma en el que se escribió el Antiguo Testamento, este pasaje es muy bello, es muy bonito, es muy profundo, porque en él encontramos varias cosas interesantes. Primero que nada, nosotros nos vamos a dar cuenta que este mensaje que Jehová el Señor está dando es algo que a través del tiempo se conoce como el protoevangelio, es decir, la primera mención del evangelio de Dios para la humanidad, o la primera mención del evangelio dado a la humanidad, fue dado directamente por Dios a toda la humanidad existente en ese tiempo, que estaba compuesta por Adán y Eva. Es decir, Adán y Eva recibieron, por decirlo de alguna manera, el mensaje del evangelio, porque a ellos se les dijo, a la serpiente se le está diciendo, ¿verdad? Porque detrás de la serpiente está Satanás, el diablo, ¿verdad? Satanás, el engañador, el enemigo del creyente. Dios está anunciando un juicio para esa serpiente, para el diablo. Y está anunciando también, ¿verdad? Que una mujer, que una virgen, ¿sí? Va a concebir de su simiente a un varón. Eso es algo muy interesante. Si ustedes continúan estudiando, hermanos, cuando estudiemos el libro de Génesis, vamos a hacer un análisis palabra por palabra de este versículo y nos vamos a dar cuenta que en hebreo, hermanos, cuando se habla de la simiente, se permite una expresión que dice, que se podría leer así, suya de ella. En español, hermanos, gramaticalmente, decir suyo de él es un error gramatical, pero en hebreo es un énfasis que es necesario y que seguramente Adán y Eva comprendieron que ese ser que nacería sería únicamente de ella, no de la unión de un varón con ella, sino que un día una mujer iba a concebir a alguien que iba a herir, a dar un golpe mortal, a quien estaba detrás de esa serpiente. Y lo interesante es que cuando habla de tu simiente, esa palabra, si la tradujéramos al español, es la tercera persona del singular, es decir, el masculino él. Así que Jehová el Señor está diciendo que un día una mujer va a tener un hijo varón y es quien va a acabar con la obra de quien está detrás de esa serpiente. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una herida en la cabeza, hermanos, es un golpe mortal. Una herida en el talón no te hace nada.
Parecía que cuando Jesús estaba en la cruz, Satanás había vencido, pero en realidad quien estaba venciendo era él, porque en ese momento él estaba exhibiendo públicamente a Satanás y a todos sus huestes y los estaba venciendo, estaba dando ese golpe mortal. Todo esto que estamos mencionando, Jehová el Señor se lo hace saber a aquella primera humanidad, insisto, compuesta por Adán y Eva. Es decir, el Señor anuncia ese plan redentor que se va a ir consumando a través de las edades y a través de los tiempos y que va a abarcar a toda la humanidad, a toda la progenie de aquel primer hombre y de aquella primera mujer. Por eso es que este es uno de los pasajes clave para poder comprender, hermanos, el libro de Génesis. El otro verso, también clave, se encuentra en el mismo capítulo, pero en el versículo 21. Dice la palabra de Dios: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Quiero que nos demos cuenta, hermanos, que también en este versículo de la Biblia, que se convierte en un versículo clave, hay varias enseñanzas y hay varios principios. Hermanos, una de las cosas que una iglesia sana debe de cuidar es la doctrina. Una de las cosas más importantes que una iglesia debe de cuidar es la doctrina. Y para estudiar la doctrina, hermanos, necesitamos aplicar las reglas del análisis bíblico, las reglas de la exégesis, las reglas de la hermenéutica. Y una de las reglas de la hermenéutica, por ejemplo, hermanos, es la ley de la primera mención. Es decir, cuando vamos a establecer una doctrina, tenemos que hacer un análisis sistemático de la Biblia. Un análisis sistemático, ¿o a qué se refiere la frase análisis sistemático? Se refiere a encontrar todos los pasajes de la Biblia que hablan acerca de ese tema, conocerlos de manera individual, analizarlos, y una vez que los conocemos y los analizamos, entonces con base en todo ello, es que se forja o no, se acepta o no una doctrina. Y al hacer ese análisis sistemático, por eso hay una materia que se llama teología sistemática, lo que se tiene que buscar es cumplir, es la ley de la primera mención, es decir, ¿dónde es la primera vez que se menciona y por qué? ¿Por qué es importante conocer la ley de la primera mención? Porque la siguiente ley que tenemos que conocer es la ley de la consistencia, es decir, a través del tiempo, eso que se está enseñando es consistente, es decir, no hay un cambio, y sobre todo que contradiga a lo que se mencionó la primera vez. Y si permanece, si hay consistencia, entonces se puede establecer una doctrina. Lamentablemente hay iglesias que sus doctrinas no cumplen con estas leyes, pero que se toman como tal por no hacer un análisis precisamente de lo que la palabra enseña. Ahora bien, vamos a tratar de ver de manera general. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Hermanos, ¿de dónde salieron las túnicas? Tuvo que haber un sacrificio. El Señor hace un sacrificio, tiene que sacrificar un animal, es decir, hay un derramamiento de sangre. Qué interesante. Hay un derramamiento de sangre para poder vestir a Adán y Eva. Adán y Eva se quisieron vestir, hermanos, con sus propias obras, en este caso con las hojas de higuera. Pero eso no era lo que se requería. El Señor les indica, ante sus ojos se sacrifica un animal, ¿verdad? Con la piel les hace un vestido. Y lo que vemos aquí, hermanos, entonces, en primer lugar, es que para que nuestros pecados, o en aquel entonces los pecados fueran expiados, se necesitaba un derramamiento de sangre, un inocente por un culpable. Pero también vemos aquí la gracia de Dios, porque Adán y Eva no lo merecían, ellos merecían el castigo, pero por gracia Dios los vistió, no los abandonó, como muchas teorías antibíblicas pretenden decir. Hay muchos opositores al cristianismo que dicen, sí, bueno, tal vez Dios creó al hombre, pero lo abandonó. No, Dios no lo abandonó. Dios no rechazó a Adán y a Eva, al contrario, fue en su búsqueda por gracia, y gracia es recibir aquello que no merecemos de parte de Dios y que sin embargo Él da. Por gracia los vistió, por gracia los ayudó. Y por eso es que la redención del hombre es uno de los temas principales que hay en la Biblia, hermanos, y la gracia con ello. ¿Por qué? Porque es algo que se recibe precisamente
de manera inmerecida de parte de Dios. Y entonces aquí nos damos cuenta que se establece un principio. ¿Cómo sabemos que se establece un principio? Bueno, es muy fácil comprobarlo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Hermanos, vamos a ver muchísimos pasajes. Por favor, traten de encontrarlos todos, porque sí es importante que los puedan ver. El libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Ya se dieron cuenta? Es decir, hasta el Nuevo Testamento se está manteniendo la ley de la primera mención, se está manteniendo la consistencia, porque a toda la humanidad se le enseña que para la remisión de los pecados tiene que haber, ¿qué? Derramamiento de sangre. Ahora bien, ¿lo comprendió Adán y Eva? ¿Las primeras generaciones lo comprendieron? Claro que sí. ¿Cómo lo podemos comprobar? Vamos a Génesis capítulo 4, versículo 3. Recuerden, estamos en la materia que se llama libro por libro, Antiguo Testamento, y aunque esta materia no pretende realizar un análisis exhaustivo de cada libro, sino una introducción especial genérica, necesitamos conocer detalles que nos van a servir como un trampolín, como una herramienta para entonces sí lanzarnos a la profundidad del estudio de este libro. Y para ello, para poder comprender el libro, necesitamos conocer algunos de los pasajes clave para que no nos perdamos, porque hay quien se puede perder dándole énfasis únicamente a la creación del hombre y al pecado y todo eso. No, vamos a ver el motivo y la razón de todo eso. Entonces, Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4, dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Yo apelo a su buena memoria, hermanos, y apelo que en su buena memoria recuerden que Caín trae del fruto de la tierra, pero no trae cualquier cosa, él trae lo mejor del fruto de la tierra. Sin embargo, dice la Biblia que esa ofrenda no fue agradable a los ojos de Jehová. En contraparte, su hermano Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y la pregunta es, ¿por qué una fue aceptada y por qué la otra fue rechazada? Porque si bien es cierto, la ofrenda de Caín incluía lo mejor del fruto de la tierra, no cumplía con lo establecido por Dios para la remisión de los pecados, que era el derramamiento de sangre. Es decir, Caín trató de satisfacer o trató de honrar a Dios a su manera. Y hermanos, el mundo no puede, o por lo menos no debe adorar a Dios a su manera, sino de la manera en la que Dios ha estipulado en su palabra. En contraparte, su hermano Abel, él llevó un sacrificio de sangre. La pregunta es, ¿quién les dijo que tenía que haber un sacrificio de sangre? La respuesta es muy simple, Adán y Eva. ¿Sí se dan cuenta? Porque en ese primer pasaje clave que nosotros leímos hace un momento, aprendimos que el Señor les enseña que su pecado para ser cubierto, para ser pasado por alto, para no ser mirado por los ojos santos de Dios, tenía que ser cubierto. Y que para ello, sí, tuvo que haber un derramamiento de sangre. Ahora bien, quiero que observen que estoy utilizando la palabra cubierto y no borrado, porque en el Antiguo Testamento los pecados no eran borrados, eran cubiertos. Por eso es que ustedes pueden leer en la Biblia la palabra expiación, y expiar es muy distinto a borrar. Expiar es cubrir algo para que no se vea. Y los sacrificios que se hacían servían únicamente para cubrirlos, para que fueran pasados por alto, ¿verdad? Gracias a ese derramamiento de sangre, a diferencia del Nuevo Testamento, en el que los pecados son borrados completamente por la sangre de Cristo. Y la pregunta es, ¿por qué Abel trae un primogénito de sus ovejas, un corderito? Probablemente porque fue precisamente el animal, uno de los animales que el Señor, que Jehová allá en el huerto, sacrificó también para cubrir con su piel a Adán y a Eva. Pasan las generaciones y llegamos a Génesis capítulo 22, versículo 8. Y en Génesis capítulo 22, versículo 8,
en uno de los pasajes, me atrevo a creer, más conocidos en la vida de Abraham, dice, y respondió Abraham, ¿se acuerdan que va con su hijo Isaac? Porque por orden de Jehová el Señor, él tiene que sacrificar a su hijo en el monte Sinaí como una prueba de su amor. Dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Entonces vamos a darnos cuenta que a través de las generaciones, hermanos, hay consistencia, hay derramamiento de sangre, hay el uso de un cordero, el sacrificio de un animal, ¿verdad? Para honrar, en este caso, a Dios. Y entonces todo esto nos permite comprender Juan capítulo 1, versículo 21. En Juan capítulo 1, versículo 21, traemos a la memoria aquel momento en el que aquel gran hombre llamado Juan el Bautista está predicando, está preparando el terreno para que venga el Mesías esperado, para que venga el Hijo de Dios, para que venga Jesucristo. Y cuando lo tiene frente a él, llama la atención cómo se refiere a su persona. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como Dios está proveyendo, así como Jehová el Señor está proveyendo un cordero, un animal para el sacrificio, para derramar la sangre, para cubrir el pecado de Adán y Eva, ¿sí? Él está ahora proveyendo a su Hijo Jesucristo para que como aquel cordero derrame su sangre, pero a diferencia del cordero que cubre los pecados, Él lo va a quitar. Esa frase, hermanos, una de las cosas que vamos a aprender en la materia de análisis bíblico es que cuando uno lee la Biblia, uno debe de aprender a ver el énfasis que hay en las palabras, de los mensajes que hay entre líneas, para poder comprender el impacto de la Escritura. Porque lo que Juan el Bautista está diciendo es, Él viene a quitar el pecado. No es una simple expiación, como hacían los animales. Bien, entonces el primer pasaje central nos habla de cómo Jehová el Señor provee un cordero, un sacrificio para cubrir el pecado del hombre, cómo le anuncia las buenas nuevas de salvación a aquella primera humanidad. El segundo pasaje nos recuerda también, ¿verdad?, cómo los viste con esas pieles. Y el tercero, porque estamos diciendo que Génesis es un libro destinado al pueblo de Israel, que si bien es cierto, contiene el origen del mundo, el origen del hombre, el origen del pecado, tiene como propósito hablarnos de aquel pueblo a través del cual el Señor va a llevar a cabo esos planes redentores para toda la humanidad. Y por eso es que un pasaje central es el que se encuentra en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, con aquel hombre llamado Abraham, a quien más tarde va a cambiar el nombre por Abraham. Dice Génesis capítulo 12, versículo 1. Abraham era un hombre sacado de Ur de los Caldeos, de una tierra idólatra. Es visto por Jehová el Señor, lo llama, lo trae a lo que será la tierra prometida. Y en un momento de la vida de este patriarca le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Cuando él decide llamarlo, le da una promesa, le da una razón para salir de allí, de donde está. Le dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hermanos, Dios le va a comunicar a Abraham que él sería una nación muy importante en la tierra. Él sería, que a través de él se forjaría una nación cuya tarea primordial sería la proclamación de las leyes de Jehová a toda la humanidad. Sería una nación especial porque a través de ella vendría el Cristo. Aquel hombre, ¿verdad?, que sería simiente de la mujer de la cual habló Jehová el Señor a la primera generación que existió sobre la tierra, esto es Adán y Eva. Hermanos, Dios no escogió una nación, Él se forjó una a través de un hombre llamado Abraham. Y le dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas
las familias de la tierra. Hermanos, este es un verso evangelístico. ¿Por qué? Porque en los planes de Dios jamás estuvo tomar en cuenta nada más al pueblo de Israel. El pueblo de Israel sería solamente un instrumento, pero el plan redentor de Dios incluye a toda la humanidad sin excepción de alguna. Por eso le dice que a través de él serían benditas en él todas las familias de la tierra, porque incluso él vendría a constituirse como el padre de la fe. Si nosotros examinamos el libro de Génesis, nos vamos a dar cuenta en primer lugar que aquel hombre a quien Jehová el Señor creó y colocó en el huerto del Edén, él pecó. Pero Dios, ¿verdad? Dios lo juzgó, lo redimió y le dio nueva vida. Es algo muy bonito, porque entonces en la creación, de la cual habla el libro de Génesis, en el diluvio, en la vida de Abraham y a través de todos los patriarcas que nosotros encontramos en los 50 capítulos de este libro, vamos a encontrar una y otra vez los actos salvadores de Dios. Es más, podríamos decir que uno de los temas que también sobresalen en este libro es esto, los actos salvadores de Dios, como uno de los temas principales en el libro de Génesis, por no mencionarlo en toda la Biblia, porque Dios los está salvando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Abraham salió adelante porque el Señor terminó salvándolo una y otra vez. Adán y Eva tenían la esperanza también, ¿verdad?, de esa redención, porque el Señor salió a su auxilio. Cada uno de los patriarcas igual. Podemos decir entonces, hermanos, que el pacto de Dios con Abraham va a marcar un gran inicio. El inicio de la relación de pacto de Jehová con su pueblo Israel. Qué hermoso libro, hermanos, es el libro de Génesis. Bajo esta perspectiva, yo les invito a que ustedes lo lean. ¿Cuál es el contenido de todo el libro de Génesis? Bueno, podríamos dividirlo en primer lugar como la historia del hombre, los primeros 11 capítulos, donde se habla de la creación, de la caída, del diluvio y del origen de las naciones. Aquí se abarca un periodo aproximado de 1600 años. No sabemos cuándo, en qué momento de la historia Jehová el Señor creó el cielo y la tierra. Es imposible saberlo. Pero a través de las genealogías de los hombres que están, cuyas vidas y años de vida están marcados en el libro de Génesis, de manera acumulativa, podemos darnos cuenta que hasta el diluvio hay aproximadamente 1600 años. Cifras más, cifras menos. En segundo lugar, nos vamos a dar cuenta que en la segunda parte del libro, y prácticamente la gran mayoría del libro, se refiere a la historia de los patriarcas. En este caso, Abraham, que murió de 175 años, Isaac, que murió de 180, Jacob, que murió de 147, y José, que murió de 110. Ahora bien, quiero que nos demos cuenta de lo siguiente. Abraham recibe de parte de Dios una promesa. Su descendencia va a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo, una gran multitud. Él vivió durante muchos años con la promesa de aquel primer hijo llamado Isaac. Pero ya tenía 100 años cuando su hijo nace. Y uno pudiera decir, bueno, pues ya qué caso tiene, ¿no? Ya no lo pudo disfrutar. ¿No? ¿Qué creen? Abraham era un hombre con un gran vigor. Y no solamente era un hombre con un gran vigor, hermanos. Si Abraham murió de 175 años, significa que 75 años de su vida disfrutó a su hijo Isaac. Es decir, tuvo al hijo de la promesa no solamente en sus brazos, sino que lo vio crecer, lo vio reproducirse, porque la Biblia dice que Isaac se casa a los 40. Durante 20 años su esposa lamentablemente también era estéril. Él ora por ella y después de 20 años de matrimonio el Señor le concibe tener hijos a Jacob y Esaú. Y si Abraham muere de 175, entonces significa que Abraham conoció a sus nietos y que los disfrutó por lo menos 15 años. ¡Qué maravilloso!
Ahora, esta es información que a lo mejor de primera mano no la encontramos en la Biblia leyéndola simplemente, sino considerando precisamente detalles importantes como estos. Y una vez más les invito, hermanos, a hacer a un lado esa idea de que es que no le entiendo a la Biblia, es que la Biblia es aburrida, es que no, es que hay que estudiarla. Ya aprendimos que una cosa es leer la Biblia y otra cosa es estudiar la Biblia. Y cuando estudiamos la Biblia y no pasamos por alto información tan simple como son las edades, entonces nos vamos a dar cuenta de cosas hermosas como estas. Abraham disfruta 75 años a su hijo y 15 años a sus nietos. Y entonces, si él disfrutó 15 años a sus nietos, yo puedo comprender por qué Jacob, cuando sale huyendo de su hermano, le promete el diezmo a Dios, porque el diezmo nació en el corazón de Abraham y él se lo enseña a Isaac y se lo enseña también a Jacob. ¿Sí nos damos cuenta? Entonces es un detalle muy interesante. Ahí están los capítulos que abarcan cada una de las partes que nosotros estamos mencionando. Por supuesto que hay otros personajes en el libro de Génesis. Es difícil referenciarlos a todos porque pues está Enoc, está el propio Noé, pero no vamos a referirnos a ellos, por lo menos no en esta ocasión. Muy bien. El siguiente libro del cual vamos a estudiar, el siguiente libro que vamos a ver, es el libro de Éxodo. Es un libro precioso, es un libro hermosísimo, hermanos, el libro de Éxodo. ¿Por qué? Bueno, porque como su nombre lo indica, ¿verdad? Salida, es el libro que nos habla de la liberación del pueblo de Israel. El autor es Moisés, porque ya dijimos hace rato que todo el Pentateuco fue revelado al Señor y Dios le pide que lo escriba. Y nos vamos a dar cuenta en el libro de Éxodo cómo la promesa de redención dada a Abraham va a empezar a cumplirse. Porque si ustedes han leído Génesis allá por el capítulo entre el 12 y específicamente por el 17, Jehová el Señor ya le había dicho a Abraham que su pueblo que iba a surgir de sus lomos iba a estar en la esclavitud durante más de 4 generaciones y que esas 4 generaciones iban a servir como tiempo para que los pueblos que habitaban Palestina se arrepintieran. A veces pensamos que Dios es un Dios cruel y yo lamento que haya muchos autores, ¿verdad? Otra vez opositores a la Biblia que hablan de un Dios cruel. Dicen que el Dios del Antiguo Testamento no puede ser el mismo del Nuevo Testamento, pero es el mismo porque Jesús es Jehová. Y la razón por la cual Dios esperó 4 generaciones para formar a todo el pueblo es porque todo ese tiempo se lo dio a esas naciones paganas para retroceder de su idolatría y de su maldad, pero no lo hicieron. Y mientras ese tiempo les era dado a ellos, su pueblo estaba pasando por un mal momento que se prolongó pues por varios siglos. De tal manera entonces que el destinatario del libro de Éxodo también es el pueblo de Israel, porque por generaciones tenía que dejar haber un registro de no solamente cómo el pueblo surgió, sino de la manera en que se comportó ante la respuesta de Dios. Se cree que entre la muerte de José, que es el último patriarca del cual se habla en el libro de Génesis, se cree que entre la muerte de José y los eventos de Éxodo, es decir, el momento en el que ese pequeño pueblo, esa pequeña familia de alrededor de 70 personas o 75, como queramos verlo, se convierte, hermanos, en un pueblo de millones. Hay quien estima que para el Éxodo el pueblo de Israel habría crecido aproximadamente a unos 2.5 o 3 millones de hombres. Esto considerando que aproximadamente unos 600,000 hombres de a pie mayores de 20 son los que estaban listos, hermanos, para la batalla, y si consideramos que la gran mayoría sería casado y tuviera un determinado número de hijos, pero más allá no importa cuántos hayan sido, 1, 2, 3, 4 o 5, no lo sé. Esta familia realmente se había multiplicado en millones como una afirmación o como un cumplimiento de la promesa que Dios le había dado, hermanos, a Abraham. Moisés, el escritor, va a registrar entonces en este libro de Éxodo, hermanos, los tratos de Dios con los descendientes de Abraham.
Y también va a mostrar el cumplimiento de la palabra de Jehová dada a Abraham de forjarse para sí un pueblo, y en este caso un pueblo santo. Se cree que igual que el Pentateuco, que todo el Pentateuco se escribió durante la peregrinación en el desierto, lo cual pudo haber ocurrido aproximadamente por el 1425. Hay personajes que sobresalen aquí en el libro de Éxodo, evidentemente Moisés, que es el libertador, pero también está su hermano Aarón, y por supuesto José y Caleb, que en el futuro, en aquel entonces, se iban a convertir en los únicos 2 varones sobrevivientes de los mayores de 20 que salieron en manos de la esclavitud en Egipto. Y también aquí hay una serie de versículos clave que necesitamos nosotros conocer para poder comprender este hermoso libro, hermanos, el libro de Éxodo, que por cierto ha servido para creyentes y no creyentes, para hacer películas de lo impresionante que es este libro. Y uno de los primeros versículos centrales o claves es el capítulo 2, versículos 23 al 25. Éxodo capítulo 2, versículos 23, hermanos, al 25. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y ya decíamos que se cree que entre el periodo de la muerte de este rey, de los que conocían a José, y que el pueblo se multiplica, serían aproximadamente unos 275 años, un periodo de silencio bastante amplio. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, esta palabra acordarse tiene que ser entendida en su contexto. Dios no se había olvidado de su pueblo, sino que había llegado el momento de cumplir con la palabra dada a Abraham. Porque alguien puede decir, ya ves, o sea, ahí dejó el pueblo y llegó un momento que dijo, ay, caray, ya se me había olvidado el pueblo de Israel. Lo dejé allí en la esclavitud 400 años. No, ya Dios le había dicho a Abraham los años que el pueblo va a estar allí cautivo. Entonces, cuando dice que se acordó, para Dios ha llegado el momento de cumplir su palabra. Dice, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Evidentemente, él sabía que ese era su pueblo. Para corroborar lo que les acabo de decir, les voy a leer Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14, que dice lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Nos damos cuenta? Ya Abraham sabía, ya las generaciones sabían. El siguiente pasaje central es el capítulo 12. El primero es, llega el momento en el que Dios consuma sus planes, el pueblo está clamando, Dios escucha sus oraciones para demostrarles que no los ha dejado. Una prueba, hermanos, de que Dios escucha la oración en todo momento, pero que también tenemos que aprender a esperar los tiempos de Dios porque son los que son perfectos, no los nuestros. Por eso, con las letras rojas que resaltan en la presentación, hablamos de la promesa de redención que está empezando, hermanos, a cumplirse. Y en Éxodo capítulo 12, versículo 12, dice lo siguiente, hermanos, en este pasaje de la Escritura. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando llegue a la tierra de Egipto, y este día les será en memoria, y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová durante sus generaciones por estatuto perpetuo. El momento en el que el pueblo de Israel está prácticamente listo, hermanos, para salir, se va a celebrar lo que se conoce como la Pascua, que se va a convertir a la larga, hermanos, en la fiesta más importante para el pueblo de Israel, porque les iba a recordar la redención del Señor.
Pero Jehová el Señor les dice que antes, ¿verdad?, que Él tiene un propósito, dice, ejecutar sus juicios sobre todos los dioses. Hermanos, ¿por qué 10 plagas? ¿Por qué no 15, 20, 30 o 40? Porque cada una de las 10 plagas, hermanos, fue una confrontación entre el poder de Dios y las deidades principales del pueblo de Israel. Seguramente ustedes esto lo han escuchado más de una vez de alguno de sus pastores o predicadores de la iglesia. Cada plaga fue una demostración que ninguna deidad egipcia estaba por encima del Dios que había escuchado la oración de ese pueblo, que había mandado a su varón Moisés para pedir su libertad, pero que aquel rey duro de corazón no había querido, hermanos, escuchar. Pero también es una manera de mostrarle al pueblo de Israel, ¿verdad?, de recordarles algo, de mantener esa consistencia, la redención a través de la sangre. Y por eso la sangre untada en la puerta y en los dinteles, ¿verdad?, en las ventanas, y donde pasara el ángel de Jehová, iba a pasar por arriba. De hecho, la palabra Pascua significa eso, pasar por arriba, ¿sí?, perdonando la vida a todos los que estaban allí adentro. Una vez se está cumpliendo el principio de derramamiento de sangre. Y si seguimos más adelante, si retrocedemos un poquito, vamos a encontrar otro pasaje central, que es Éxodo capítulo, adelante, me estoy confundiendo. Si vamos un poquito adelante, porque el anterior fue el capítulo 12, nos ubicamos en el capítulo 13, versículo 19, donde vamos a encontrar otro pasaje más, otro de los pasajes clave, más son varios los que tiene este libro, y nos vamos a dar cuenta de un detalle que parecía insignificante, pero que no lo es. Dice Éxodo capítulo 13, versículo 19, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente los visitará y harán subir mis huesos de aquí con vosotros. Hermanos, José era un hombre impresionante, un hombre de fe. Y aunque tardó mucho tiempo en consumarse la esperanza que él tenía de volver a su tierra, porque él sabía que Jehová el Señor iba a visitar a su pueblo, y él quería regresar a su tierra, dejó instrucciones. Dice Génesis capítulo 50, versículos 24 a 26, se los voy a leer. ¿Por qué Moisés toma esos huesos? Bueno, ya lo acaba de decir aquí, pero vamos a recordar Génesis. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente los visitará y los hará subir de esa tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente los visitará y harán llevar de aquí mis huesos. Es decir, José, hermanos, muere con una esperanza. Hermano, a veces, aunque no quisiera tardarme demasiado, pues es inevitable. Hermanos, cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a confiar en las promesas de Dios. Tenemos que vivir con la seguridad y la confianza de que sin importar lo que nosotros vivimos, Dios va a cumplir su palabra. Él va a cumplir su palabra. Lamentablemente, hermanos, esta pandemia ha sido utilizada por Satanás para ganar terreno en el corazón de muchos cristianos en el mundo. Es triste ver cómo en muchas iglesias, hermanos, un buen número de creyentes no está volviendo a los templos, no está congregándose con la iglesia, se ha apartado de sus congregaciones porque se han preguntado dónde está Dios, se han preguntado por qué se murió su padre en el hospital, por qué murió su hijo, por qué murió su hermano en la soledad, en las tristezas. Hermanos que lamentablemente, hermanos, no han podido superar los duelos y las pérdidas que hoy en día son muy dolorosas, ¿verdad? O a veces, y eso a veces nos frustra o nos enoja. José vivió una situación, hermanos, muy complicada, y aunque él no vivió para ver la promesa de Dios, sí murió con la esperanza, con la seguridad de saber que iba a ocurrir. Por eso dejó instrucciones para sus huesos. Eso significa, hermanos, hermanas, que ustedes y yo tenemos que ser como José. Tenemos que creer a las promesas de Dios y tenemos que orar por ellas hasta el último momento. Yo como pastor en más de una ocasión, cuando algún hermano, una hermana me dice, hermano, ore por mi esposo, ore por mis hijos, ore por mi familia, y yo veo que pasan los años y parece que Dios no hace nada. Yo le decía, hermano, hermana, ora hasta el último momento.
ora hasta el último momento, y aunque te mueras y no lo veas, tú debes de morir con la confianza de que Dios va a responder tu oración, porque Él responde. Dios no falla, hermanos. Dios no falla. Él cumple todo lo que promete. Y por eso este pasaje, hermanos, es un pasaje central en Éxodo. Porque ¿quién quería llevarse los huesos momificados? Pues ¿por qué no los deja tirados ahí en el camino? No, porque Moisés, otro varón de Dios, otro hombre de Dios, otro varón que fue forjado en el carácter por Jehová, sabía que aquel hombre llamado José había muerto con una esperanza. Y por eso él considera como tesoro llevar esos huesos para que el pueblo viera que aquel patriarca había muerto con la esperanza y que años después se estaba cumpliendo. Y eso es algo que las generaciones de Israel tenían que haber aprendido. Y es algo que en nuestras casas, nuestras familias también, hermanos, tienen que aprender. Y el último pasaje central, obviamente hay muchos más, pero el último pasaje central, dice Éxodo capítulo 14, versículo 27. Alguien menciona en relación a Juan 1:29, también como referencia, sí, hermano, muchas gracias, claro que sí. Éxodo capítulo 14, versículos 27 al 31, último pasaje central de Éxodo, dice: entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado con ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Si ustedes leen el cántico de Moisés, entra Faraón, entra su ejército, el mar rojo se ha abierto delante del pueblo, y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por mundo a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temía a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés. Hermanos, Moisés llega a las orillas del Mar Rojo, ora al Señor, porque tiene preocupación, porque está temeroso. ¿Y qué le responde Jehová el Señor? ¿Por qué clamas a mí? Sigue adelante. Y a simple vista, las palabras de Jehová son como que ilógicas, porque no había para dónde seguir adelante, pero sí había, porque Dios le había marcado el camino a este líder, y si el camino hacia el Mar Rojo fue el camino que Dios les mandó, él iba a abrir. Lo que debió de haber entendido Moisés implícitamente es pedirle precisamente a Dios que abriera el camino. Por eso Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Sigue adelante. Y por eso más adelante le dice: extiende tu vara, ¿verdad? Y él, es maravilloso ver cómo se extiende la vara y Dios le abre, hermanos, el camino. Si Dios los sacó y Dios los iba a libertar, no los iba a dejar morir a la mitad del camino. Eso significa que si Dios nos salvó a nosotros, porque el libro de Éxodo, hermanos, es un libro que debe de utilizarse como una referencia ilustrativa de la salvación, porque nosotros éramos esclavos también del pecado y fuimos libertados, en este caso, por Jesucristo. Y estamos peregrinando también, así como vamos a ver a Israel peregrinar en el desierto, nosotros estamos peregrinando en este mundo. Y así como Israel esperaba una tierra prometida, nosotros también esperamos una, que es el cielo. Entonces, en esta vida, hermano, hermana, tú y yo fuimos libertados por Dios, y Dios no nos va a dejar morir en el camino. ¿Sí te das cuenta? Dios no te va a dejar morir en el camino, y nos va a salvar. Él nos va a ayudar. Él va a estar con nosotros siempre. Entonces, cuando nos damos cuenta de estos versículos claves del libro de Éxodo, podemos comprender entonces por qué Jehová el Señor quería que Moisés escribiera este importante libro, hermanos, para que las generaciones que venían pudieran comprender su historia y la manera en cómo él estaba tratando con ellos. La vida de Moisés tiene una particularidad, hermanos, y la particularidad es que su vida se divide en 3 periodos importantes de 40 años. A través de la Biblia, los estudiosos de la Biblia han determinado que el número 40 es un número de prueba. 40 años en el desierto, 40 años en el monte Sinaí, 40 días el Señor también, etcétera, etcétera. Pero de momento no voy a hablar de eso. La primera parte de la vida de Moisés la vive en la casa de Faraón, en la corte de Faraón. Dios iba a necesitar un líder libertador, y Dios sabía que ese libertador iba a ser Moisés. ¿Y qué creen, hermanos? Lo manda a la mejor universidad de aquel tiempo, a la casa de Faraón.
porque la cultura egipcia ya en aquel entonces, hermanos, históricamente era una de las culturas más avanzadas que existían. Ya había varias ciencias que se dominaban y que se conocían, y que podemos aseverar que Moisés, como hijo de la hija del faraón, fue educado en todos esos conocimientos que más tarde le ayudarían también para ir con el pueblo de Israel. Lamentablemente Moisés quiso hacer las cosas a su manera. Moisés pasa 40 años en el exilio en Madián, donde forma su familia, su esposa, sus hijos, pero de ahí el Señor lo llama a través de la zarza. La historia ustedes la conocen. Insisto, no estamos analizando el libro, solamente conociendo un poquito a su autor Moisés. Después regresa, libera al pueblo de Israel, hermanos, de la esclavitud en Egipto, y pasa con ellos 40 años en el desierto. Lamentablemente, él no puede entrar a la tierra prometida, algo muy doloroso. Yo cuando, de las primeras veces que leí la Biblia, hermanos, me dolió mucho, y para ser honesto, hasta como que sentí feo, como que me enojé, dije, qué injusto, pero no, vamos a comprender por qué él no entra a la tierra prometida. Entonces, se cree que el pueblo sale por el 1445, ya lo referencié hace rato, y que en el 1405 está ya a punto de entrar a aquella hermosa tierra que fluye leche y miel. ¿Cómo podemos dividir el libro de Éxodo? Muy fácil, muy sencillo. Todo lo que tiene que ver con la liberación, el capítulo 1, capítulo 18, una segunda parte, sí, cuando el pueblo llega al monte Sinaí, en la parte sur de la península del Sinaí, hermanos. Allí se estaciona aproximadamente un año con el propósito de recibir las leyes y los mandamientos de parte de Dios. Más tarde, en otro libro, vamos a hablar por qué ocurre eso. En la parte, una parte muy bonita, una división muy bonita, es la parte que habla acerca del tabernáculo, que iba a constituirse en el centro de la religión teocrática del pueblo de Israel. Ahora, el tabernáculo, hermanos, si bien es cierto, era una tienda que se armaba, que se desarmaba, tenía características peculiares muy bellas, muy hermosas, pero también tenía una razón de ser, también tenía una razón de existir, incluso su colocación tenía una razón de existir. Quiero que vean ustedes, hermanos, aquí en esta imagen que les estoy proyectando, que de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios, el tabernáculo, no sé si se alcanzan a ver mi cursor, ¿sí? Bueno, quiero que vean que la entrada del tabernáculo estaba en el este. ¿Por qué al este? Porque en dirección al este sale el sol, y el sol, el dios Ra, era una de las deidades principales en Egipto, y muchos hebreos lo adoraban también. Así que el hecho de que la entrada al tabernáculo estuviera precisamente en el este, obligaba a que todo aquel que se acercara aquí diera la espalda al este, es decir, venir a Dios es darle la espalda al mundo. Por eso se dice que la salvación, que el arrepentimiento, metanoia, es un cambio de mente, es un giro completo de mí hacia Dios, y es el abandonar el camino que yo llevo en la vida, es darle la espalda completamente a toda la idolatría, todo el pecado, para irme hacia Dios. Si yo quiero caminar hacia Dios, hacia su gloria, tengo que darle la espalda al pecado. Estaba el altar de bronce, que servía para los sacrificios, el atrio, que es el patio, pero en su caminar del sacerdote a lo que era realmente el tabernáculo, es decir, la tienda, se le ensuciaban los pies. Entonces en la fuente se tenían que lavar para poder entrar a este lugar, al tabernáculo en sí, que se dividía en dos partes, como lugar santo y el lugar santísimo. Al entrar a la derecha estaba la mesa de los panes de la proposición, que se cambiaban cada semana, el candelero que debería de estar prendido en todo momento, y el altar del incienso, que es un símbolo de las oraciones que entraban hacia el lugar santísimo, que es donde estaba el arca, donde estaban las tablas de la ley, y originalmente el maná y la vara de Aarón, que reverdeció ese lugar santísimo donde estaba la Shekinah, la gloria de Dios. Pero quiero que observen la imagen que va a salir sobre esta misma imagen, hermanos. ¿Se alcanza a ver la imagen punteada? Porque el tabernáculo, hermanos, miraba a la obra redentora de Cristo. Todo lo que ocurre, todas las fiestas
que guardaban los judíos miraban a la obra redentora de Cristo. Todos los sacrificios miraban a la obra redentora de Cristo, y por lo tanto el tabernáculo miraba también a la obra redentora de Cristo. Porque ¿qué nos enseña este altar de bronce? Que para poder acercarse a la gloria de Dios, ¿qué tiene que haber primero? Dijimos, de acuerdo a Génesis, derramamiento de sangre. Una vez que nosotros ya estamos en conexión con Dios, ¿verdad? Porque hemos sido salvados por Él en nuestro andar diario en la vida, pecamos, todos somos pecadores. Es mentira, hay religiones que dicen que una vez que aceptas a Cristo, ya no pecas. Eso no es cierto, hermanos, eso es mentira, eso es una herejía. Pero en nuestro caminar, en nuestro andar diario, pecamos. Está la fuente, ya no es un sacrificio. La fuente sirve para lavarse. Todos los días le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados para que nos sigamos lavando con la sangre de Jesucristo. Nos acercamos a Dios, ¿verdad? Por medio de Jesús. Él es el pan vivo que descendió del cielo, Él es la luz del mundo. Es a través de la oración que llegamos, hermanos, a la gloria de Dios, y la única manera de llegar a ese camino es por medio de Jesucristo, por medio de ese cordero sacrificado, ¿verdad? En este caso, por los levitas, y en nuestro caso, por medio del sacrificio pascual, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la Pascua fue un acto que iba a decir atinadamente, ¿verdad? Pero que perfectamente el Señor estableció como primer evento que tenía que realizar el pueblo al salir, hermanos, de la esclavitud en Egipto, porque Cristo, nuestra Pascua, por eso dice Pablo, ya fue ofrecida por cada uno de nosotros. Y quiero que veamos viendo todos esos términos que van teniendo consistencia y que se van referenciando, hermanos, a través de toda la Biblia y a través de todo el Nuevo Testamento, respetando precisamente esas leyes de primera mención, de la consistencia, de la referencia, que nos permiten a nosotros, hermanos, tener las doctrinas que tenemos hoy. Bien. Prometí que iba a dar tiempo para las preguntas, pero llevamos apenas 2 libros. Sin embargo, creo que vale la pena que lo hagamos, porque si no, voy a quedar como un mentiroso ante ustedes, hermanos. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que estamos viendo aquí? De lo que estamos viendo aquí. Sí, creo pastor, no sí, pastor, yo. Ya iba a decir, antes de que se arrepientan, voy a seguir. Siempre he tenido una incógnita de por qué cuando Abraham ofrece el sacrificio, se queda dormido. Y esa es la razón por la que, bueno, yo entiendo, el Señor dice que el pueblo iba a estar en esclavitud, ¿verdad? Durante 430 años. Ajá. Pero dije, ¿por qué no? Bueno, recuerda, hermana Nid, que en el Antiguo Testamento Dios hablaba ya sea por visiones o por sueños, o revelaciones directas. En este caso, Abraham lo hace a través de un sueño. O sea, es algo, vamos a llamarle común, natural en aquel tiempo, ¿verdad? Dios decide a Abraham, a diferencia de Moisés, a quien le hablaba cara a cara, revelarle sus planes a través de un sueño. En aquel tiempo es algo bien, es algo correcto, perfecto. No debe de generarnos ningún problema que lo haya visto a través de un sueño, porque era una manera común en cómo se recibían revelaciones de Dios en aquel tiempo. Bueno, lo que yo, no tengo a la mano ahorita el pasaje, pero lo que yo entiendo es que porque se quedó dormido, fue la consecuencia. Hasta donde yo estoy entendiendo tu pregunta, te estás refiriendo a la revelación a Abraham de la esclavitud de su pueblo. Sí. Entonces estamos en el mismo canal, hermana. No es consecuencia de nada. Simplemente el Señor aprovecha el sueño de Abraham para revelarle los planes que tenía para con él. No te preocupes, no hay nada en particular. Eso me inquietaba mucho. Gracias, sí, pastor. No, hermana. ¿Alguna otra pregunta? Yo, pastor, buenas noches. Hola. Mi pregunta es, ¿por qué Moisés no fue considerado como un patriarca? ¿Por qué Moisés no es considerado como un patriarca? Bueno, porque Moisés más bien lo que es un libertador. Los patriarcas son aquellos hombres de los cuales surge la nación de Israel. En este caso Abraham, Isaac, Jacob, José.
Y no es el caso de Moisés. Moisés es parte ya de ese pueblo, él desciende de los patriarcas, pero él es un libertador. Ahora, el hecho de llamarles patriarcas no implica que es un nivel mayor o inferior al de Abraham, simplemente son funciones distintas. Los patriarcas, hombres que Dios utiliza para que de sus lomos o de su descendencia se forje el pueblo, y Moisés, un hombre que es utilizado para liberar a ese pueblo del cual él también surge. Ok, gracias. A ti. ¿Otra pregunta, hermanos? ¿Vamos bien hasta aquí? A pesar de todo, a pesar de que es una introducción especial genérica, pues entiendo que es mucha información. Espero estar teniendo la capacidad, sin embargo, de comunicarme de manera clara con ustedes. Si no, con toda confianza, deténgame. A ver, hermano Germán, aguántame tantito y hacemos paréntesis. ¿Sí, hermanos? Yo les invito a que se acerquen a un cafecito, ábrenle para ahí a alguien de la familia, traen un cafecito con 2 de azúcar, un capuchino, mándale uno al pastor por Rappi, algo así. Aquí lo espero, hermanos, con mucho gusto. ¿Verdad? Para que no se me queden dormidos. Luego les digo a los hermanos que se queda dormido la clientela. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar entonces, si me lo permites, si no hay alguna otra pregunta. ¿Ok? Bien. Vamos entonces al... Yo quiero preguntar algo. Sí. Los panes de la proposición, bueno, ¿por qué se ofrendaban esos panes? Siempre me he preguntado, ¿por qué siempre ponían panes en la mesa? Porque Dios es el que nos alimenta. Ese pan, hermano, representaba precisamente eso, ese alimento que proviene de Dios. Él nos provee todo, Él nos da todo. Por eso, y además es algo santo, por eso lo comían únicamente los sacerdotes, hermano. Uh-huh. Cuando están en el desierto también les da el maná para demostrar que dependemos de Dios en todo, para el alimento. Él es nuestra luz, Él es el que escucha nuestras oraciones, Él es nuestro Salvador. Para nosotros Dios es todo, hermana. Sí. Y además era un número determinado de panes, eran 12 panes, porque cada pan representaba también a cada una de las tribus, cada una de ellas recibía su provisión de parte de Jehová el Señor. Ok, gracias. Gracias. Vamos a continuar entonces. Nos da tiempo de poder estudiar este tercer libro. Pastor, ¿pudiera hacer una pregunta? Perdón. Sí. Adelante. Bueno, yo en el libro de Génesis había mencionado que Adán y Eva, para que puedan ser vestidos, tuvo que haber un sacrificio, ¿no? Todo para que Dios dice que le vistió con pieles. Y yo siempre he tenido esa pregunta. ¿A qué animal se le fue sacrificado para que pueda Adán y Eva ser vestidos? Comentaba yo hace rato, Marlot, que aunque ese pasaje de la Biblia no nos dice qué animal fue sacrificado, por el hecho de que Abel ofrezca un cordero, sí, es muy probable que fue un cordero también lo que sacrificó Jehová el Señor. Comentaba hace ratito que si nosotros leemos toda la Biblia, nos vamos a dar cuenta que siempre se habla del cordero, aunque había otro tipo de animales que se podían sacrificar. Para aquellos que han leído profundamente la Biblia se habrán dado cuenta, particularmente tenía que ser un cordero, y de allí que a Jesús se le llame el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces se deduce que muy probablemente fue un cordero lo que Jehová sacrificó para vestir a Adán y Eva. Por eso es que Abel sacrifica uno, porque a Adán y Eva le habrán dicho que era la manera en que se honraba a Jehová. ¿Sí, Marlon? Ya. Otra pregunta más. Cuando también mencionó que dice que el hombre fue creado del polvo, lo dice la Biblia. Sí. Entonces, esa palabra que dice fue creado del polvo, ¿viene a ser diferente que fue creado hecho de barro? Porque la Biblia lo menciona solamente fue creado de polvo.
Así es, se habla del polvo de la tierra. Hay quien utiliza la palabra barro para quizás únicamente ilustrar el hecho de que Dios, como un alfarero, utiliza, pues vamos a llamarlo así, el barro para formar arcilla y darle figura, a lo mejor a una vasija, o en este caso una forma humana. Lo que la Biblia dice es del polvo de la tierra. No estoy en contra de que alguien utilice la palabra barro si se entiende únicamente como una referencia metafórica a la manera en la que... Ahora, ni siquiera sabemos si Dios se puso a forjar. Yo creo que Dios simplemente, el hecho de que Él haya creado al hombre, surge de la tierra sin la necesidad de que Dios, como un alfarero, pues vaya forjando las manos, los pies y los ojos. No sé si me explico. Pero quizás más bien son referencias, Marlot, a cómo los seres humanos podemos tratar de comprender la forma en la que quizás Dios lo hizo, ¿no? Por eso, si habrás visto alguna imagen por allí, ahora que está de moda, pues gracias a Dios la tecnología, hay unas imágenes donde simplemente se ve el polvo forjándose en una figura humana. ¿Fue esa la manera o no? Simplemente dice que Dios que lo hizo del polvo de la tierra. Sí, porque yo puedo entender lo que cuando dice, ¿no?, que el hombre fue hecho de polvo, es algo, digo, wow, que nadie más lo puede ser, solamente Dios, claro, hecho de polvo. Es. Que ni un... Es correcto. Gracias. Gracias a ti. Y como prueba de ello es que todos los... ¿ibas a comentar algo, Mar? Sí, pastor, gracias. Yo tengo una duda en el capítulo 4, verso 4 de Éxodo. Ya cuando Moisés ya estaba con sus suegros, ya tenía a su hijo, y Dios le da instrucciones para que regrese nuevamente a Egipto, dice en el verso 24, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Ahí, pastor, no sé a qué se refiere o a quién quería, no sé eso. Recuerden, hermanos, que no estamos interpretando los libros. A pesar de eso, lo voy a responder con mucho gusto. Estamos teniendo un panorama general de la Biblia. Lo que pasa es que, al parecer, por lo que vemos allí, Moisés se olvidó de una cosa muy importante, que era circuncidar a sus hijos. Por eso su esposa le dice, tú me eres un esposo de sangre, porque al haberse alejado, ¿sí?, y estar allá pues en el desierto, quizás, no me atrevo a asegurarlo, pero llegó un momento en que él mismo pues pensó que él ya no iba a poder ser un instrumento de Dios por lo que había ocurrido, se dedicó a la vida en el desierto, y en ese descuido, cuando forma a su familia, no el descuido formar la familia, sino que nacen los hijos y no los circuncida, entonces el Señor, para que él pudiera realmente ser ese instrumento de Dios, él mismo tenía que unir a su familia en el pacto, en ese pacto abrahámico, para que su familia, imagínate, un pastor, hermano, no preocupándose por la salvación de sus hijos. ¿Sí me explico? Entonces imagínate al libertador Abraham dejando a sus hijos fuera del pacto, porque si ustedes se dan cuenta, prácticamente Moisés estuvo solo, se fue, su familia se tuvo que quedar. Entonces fue un recordatorio de parte de Dios con dureza, ¿por qué no decirlo?, a una omisión suya. Gracias, pastor. Perdón. No pasa nada, está bien, no hay problema. Muy bien. Sé que pues habrá muchas cosas, muchas dudas, recuerden, pues eso decía, de lo que estamos viendo aquí, pero si alguien quiere plantear alguna pregunta, pues adelante, vamos a verla. Ok, vamos a continuar entonces. Pastor, perdón. Sí. Mi pregunta es sobre las plagas. ¿Por qué había comentado que habían sido 10 plagas? Porque cada plaga es una confrontación a un Dios distinto. Ah, ok, eran los dioses que existían en ese momento. Así es, el Nilo era un dios, las ranas eran un dios, los piojos eran un dios, cada una de esas, el dios de la luz, de la oscuridad, etcétera, etcétera, es una confrontación a cada una de las principales deidades para demostrar que Dios está por encima de todos esos dioses. Ok, gracias, pastor. Gracias. Bien. Levítico. Levítico, hermanos, es un libro hermosísimo, es un libro muy bonito,
lamentablemente se encuentra entre los poco leídos, pero es un libro extraordinario, hermanos. Es el libro que tiene que ver con los levitas, y de allí su nombre levítico, con esa parte pues del pueblo, ¿verdad?, dedicado a la adoración a Jehová. El autor Moisés, y podemos decir que de entre los temas que sobresalen en el libro de Levítico es la enseñanza de parte de Dios a su pueblo para que supieran cómo se debe de vivir una vida, cómo se vive en comunión con Él, y que al vivir en comunión con Él, la vida que Dios espera que se viva sea una vida santa. Por eso es que el destinatario es el pueblo de Israel. Su propósito, hermanos, el propósito de este libro es establecer en la mente del pueblo de Israel de una manera clara cuáles iban a ser las leyes que iban a gobernar toda su vida social, su vida religiosa, su vida política. Esto es muy bonito. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no iba a poder un día acusar a Dios de juzgarlo por algo que ellos no sabían. A través de cada uno de los 613 mandamientos que tiene la ley, casi siempre nos acordamos de los 10 mandamientos, pero no son 10 mandamientos, hermanos, son 613 en total. Lo que pasa es que 10 son la columna vertebral. A través de esos 613 mandamientos, ellos iban a saber con precisión qué esperaba Dios de ellos y qué podían esperar ellos de Dios. Imagínate, hermano, ¿por qué Dios inspiró la Biblia, hermano? ¿Por qué Dios inspiró un libro para que tú y yo lo tuviéramos? Para que tú y yo, ustedes y yo, supiésemos con precisión cuál es la manera correcta de relacionarnos con Dios, qué tipo de vida, de comportamiento, de carácter espera en nosotros, qué podemos esperar nosotros de Él. Dios no nos va a juzgar en algo desconocido para nosotros. La base del juicio del pueblo de Israel era la ley de Moisés. La base del juicio tuyo y mío es la Biblia. Por eso es importante que nosotros la conozcamos, la leamos, la tengamos en mente. Tenemos la bendición, hermanos, a diferencia de los pueblos paganos de toda la historia, ¿sí?, que no sabían cómo adorar a su Dios. Es que a lo mejor este Dios hay que sacrificarle una vida, y le sacrificaban una doncella, ¿no? O le sacaban un corazón o la sangre, o aventaban a sus hijos al fuego, y decían, no, pues ¿qué crees que no se calmó? Pues entonces vamos a matar a una familia, o vamos a unos animales, o a lo mejor sí está contento. ¿Cómo saber? Bueno, nosotros sabemos con precisión cómo agradar a nuestro Dios. Para eso está la Biblia, y para eso Dios dio la ley. ¿Por qué Dios no llevó de manera inmediata al pueblo de Israel, hermanos, a Palestina? ¿Sabían ustedes que por la ruta de los filisteos podían llegar en no más de 3 meses? Realmente no estaba lejos. Ahora, hay una razón para no haber ido por la tierra de los filisteos, porque eran pueblos guerreros y los hubieran atacado. Pero Dios los pudo haber cuidado porque era su pueblo, ¿sí me explicó? O incluso si los llevara por el mismo Sinaí, en menos de 4 o 5 meses pudieron haber llegado. No, Él quería que antes de que su pueblo entrara a la tierra y se mezclara con las naciones paganas, ellos supieran con claridad que tenían que ser un pueblo distinto. Por eso es que el destinatario es el pueblo de Israel. Por eso es que la palabra clave es santo. Y en sus diferentes composiciones, como santificaréis, etcétera, etcétera, se repite alrededor de 130 veces. Hermanos, el libro de Levítico, yo me atrevería, espero poder explicarme apropiadamente en esto que les voy a decir, es de los pocos libros de la Biblia que casi literalmente es la voz de Dios que el autor está escribiendo. Porque es Dios hablando, Dios hablando, Dios hablando, Dios hablando, Dios hablando. ¿Cuándo se escribe? Durante la peregrinación, hermanos, en el desierto. Ahora, a ratito vamos a aprender algo importante también. Hay algunos versículos clave. En este libro no nos vamos a tardar tanto como en los otros, pero es muy importante lo que dice aquí. Vamos a tocar los versículos clave. Levítico 11, 44 y 45, y yo les invito a que me acompañen allí en ese libro. Por favor.
Vamos a Levítico, capítulo 11, versículos 44 al 45. Dice, porque yo soy Jehová, su Dios. Ustedes, por tanto, fíjense, porque yo soy Jehová, su Dios. Ustedes, por tanto, se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. Así que no contaminen sus personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que los hago subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán pues santos, porque yo soy santo. Hermanos, esto que el pueblo de Israel aprendió en Levítico es algo que no ha cambiado. Dios espera una iglesia santa también. La única manera de relacionarse con Dios es a través de la santidad. Dice el capítulo 19, otro pasaje paralelo, primordial. Levítico 19:1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos serán, porque santo soy yo, Jehová su Dios. Acompáñenme al Nuevo Testamento. Y vamos a darnos cuenta, hermanos amados, cómo en el Nuevo Testamento los autores de la Biblia, Pablo, Pedro y el autor del libro de Hebreos, que no sabemos con precisión quién es, hablan exactamente de lo mismo. Nos hacen un llamado a la iglesia. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, lo siguiente: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, a veces los cristianos usamos como excusa lo siguiente. Decimos, bueno, es que vivimos en la carne, hermanos, y como vivimos en la carne es imposible vivir en santidad. Eso es algo que lograremos cuando estemos en el cielo con Dios. ¿No es cierto, hermanos? No es cierto. Dios no nos pediría algo que no seríamos capaces de hacer aquí en la tierra. Y la palabra de Dios dice que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, debemos de perfeccionar la santidad de Dios, hermanos, en nuestras vidas. Es interesante que casi la gran mayoría de cristianos sabemos de memoria Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte, pero muy pocos se saben de memoria el 22. El 22 dice, mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto suyo la santificación y como fin la vida eterna. Lo que la Biblia dice es que una persona que es realmente cristiana por arrepentimiento y fe, que ha recibido a Cristo Jesús, es Romanos 3:22. Una persona que ha recibido a Cristo Jesús en su corazón como Salvador personal, automáticamente su vida es una vida santa. Es alguien que está creciendo, que se está transformando. Puedes ver en su vida la presencia del Espíritu Santo a través de sus actos y de sus acciones. El fruto natural de la salvación, de la santificación. Por eso Pablo a los Corintios les dice, hermanos, tenemos promesas de Dios, vamos a limpiarnos de todo lo que nos ensucia. Hay que perfeccionar la santidad en el temor de Dios, hay que crecer. ¿Se acuerdan que en la materia anterior yo decía que cada cristiano, después de salir del culto dominical, se debe de plantear solamente una pregunta? ¿Cuál dijimos que era? ¿Alguien se acuerda? Todo cristiano, después de salir de cada culto en su iglesia, ya sea el domingo, el miércoles o toda la semana si va, debe de plantearse una pregunta. ¿Cuál es? Ahora, ¿cómo le voy a hacer para llevarlo a cabo? ¿Cómo puedo aplicar la palabra de Dios en mi vida? Ahora, ¿cómo le voy a hacer para obedecer todo lo que he escuchado, aprendido o reafirmado el día de hoy? Esa debe de ser nuestra pregunta. No nuestra carga, nuestra tarea. Hebreos 12:14. Leí hace rato 2 Corintios 7:1 para quien preguntó, y también no lo tengo aquí en mis notas, pero traje a la memoria Romanos 3:22. Dice Hebreos 12:14. Sigan la paz con todos. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos. Perdón, pastor, la cita de Romanos, usted dijo ya 2 veces 3:22, no es 3:22, es 6:22. Perdón, gracias, hermana Raquel, gracias por corregirme, gracias.
Hermanos, por favor, corrijan. Te voy a subir un punto más, hermana. Mira, hasta sonreíste. Pastor, ¿y la cita anterior a Romanos 6:22 cuál era? Romanos 6:22. Y después, 2 Corintios 7:1. Gracias. Y ahorita vamos a leer Hebreos 12:14. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No está diciendo que si no vivimos una vida santa, no vamos a ir a la presencia de Dios, porque hay personas que utilizan este pasaje fuera de contexto para decir que la salvación se pierde. Eso no es lo que está diciendo este pasaje. Para poder comprender este pasaje tenemos que entrar a la mente de los primeros lectores, y los primeros lectores son judíos, convertidos al cristianismo. Y ellos sabían perfectamente que la tarea de una persona que se relaciona con Jehová, en este caso con Cristo, es la santidad. Es decir, para comunicarse con Él, para tener una relación diaria y continua con Él, debo de ser santo. Porque me quejo, ay, ¿por qué Dios no me responde a mis oraciones? ¿Y por qué Dios no me bendice? ¿Y por qué Dios no me da? ¿Y por qué Dios no esto? A ver, la pregunta es, ¿cómo está tu vida delante de Dios? ¿Estás siendo un creyente santo, un creyente verdadero? Ahora, no significa que la santidad nos hace merecedores, no, es el fruto, es lo menos que debemos hacer como resultado de nuestra redención. Estamos en Levítico, no olvidemos, el tema primordial de Levítico es decirle al pueblo qué clase de vida esperaba Dios, pero también es la vida que espera de nosotros hoy. 1 Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sea también ustedes santos en toda su manera de vivir. Quiero que observen que el apóstol Pedro, hermanos, no está inventando el hilo negro, está recurriendo a la escritura para llamar la atención de los creyentes contemporáneos a él, para recordarles cuál es la tarea, la responsabilidad de todo cristiano, y es, hermanos, la santidad. Pero también hay un propósito más de la ley, o implícito. El propósito de la ley, hermanos, era preservarlos del pecado. Era preservarlos de lo malo. Hermanos, Dios no estableció sus mandamientos para, como dicen algunos jóvenes, para fastidiarnos la vida o para hacernos daño. No, la ley tenía como propósito proteger al pueblo. La Biblia tiene como propósito protegernos a nosotros de caer en lo malo, de caer en el pecado, de dejarnos engañar, hermanos, por nuestro enemigo, el diablo. Y es que la naturaleza humana, hermanos, la naturaleza humana nos hace amar el pecado. Pero el Espíritu Santo que ahora está en nosotros, a diferencia del Antiguo Testamento en los hombres, que no estaba permanentemente y nada más estaba en algunos, tenemos nosotros al Espíritu que nos ayuda precisamente a guardarnos delante de Dios. Para terminar, ¿cómo podríamos seccionar para un estudio personal el libro de Levítico? Bueno, de una manera muy simple. Una primera parte, la provisión de Dios para el pecado, que son las fiestas, los sacrificios, las instrucciones que se dan allí, del capítulo 1 al capítulo 10. Después, los preceptos de Dios para la separación entre el pueblo de Israel y los demás pueblos paganos, el capítulo 11, el capítulo 24. Les recuerdo que estas notas las van a tener en sus manos para que no se preocupen. Después vienen 3, las promesas de Dios para el éxito, los capítulos 25 al 27. Y entendamos en su contexto la palabra éxito. No es incorrecto usar la palabra éxito en el ambiente cristiano, hermanos, porque la palabra éxito, según el diccionario, simple y sencillamente significa alcanzar una meta o un propósito. Incluso aunque alcances la mitad, puedes decir que tuviste éxito. Y Dios espera que seamos cristianos exitosos, es decir, obedientes. Muy bien, hermanos. Pues vamos a dejarle hasta aquí. Voy a dar el segundo bloque de preguntas de los 3 libros que hemos visto hasta este momento. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Pastor, yo otra vez. Sí, Más que pregunta, es para ver si nos puede explicar lo que nos comentaba de Moisés, de por qué no llegó a la tierra prometida. Sí, cuando veamos el libro de Números, ahí lo voy a explicar. Ah, ok, gracias. Sí, por eso hace rato nada más lo mencioné.
Cuando lleguemos a Números y Deuteronomio, allí voy a explicar la razón de por qué. Ok, gracias. Así que te agradecería que me des ese tiempo para en la siguiente clase. Gracias. Bien, no olviden, hermanos, anotar su nombre, por favor, en el chat para que llevemos el registro. Por supuesto, aquellos que van a querer un diploma digital, los que no, pues no se preocupen, no es necesario. Muy bien, ¿alguna otra duda o pregunta, hermanos? ¿No? ¿Vamos bien? Insisto, es mucha información, hermano Juan, es mucha información, pero apelo a que nos unifiquemos con eso que estamos aprendiendo y que nos abra un panorama más claro de esta hermosa parte de la Biblia como es el Antiguo Testamento. Sí, hermano, yo sé que estamos viendo muy superficialmente libro por libro, pero creo que es muy significativo ver un panorama también así rápido, precisamente sobre cada una de las ofrendas que se presentan ahí en Levítico. Sí, eso lo analizamos cuando estudiamos el libro, hermano, cuando hablamos de Pentateuco 2. Ah, ok. Sí, porque eso ya es analizar el contenido del libro. Gracias. Sí, no, al contrario. Pero de manera muy genérica, lo que te podría decir, hermano Juan, que más allá de analizar cada sacrificio, todos miraban a la persona de Jesucristo. Cada uno tiene un propósito específico, cada sacrificio es distinto, sí, pero todos miran a la obra redentora de Jesucristo. Igual que las fiestas, como dije hace ratito. Bien, ¿hay alguna otra pregunta, hermanos? Sí, yo le quiero hacer una pregunta. Para profundizar estos libros, ¿usted los da en el seminario? La gran mayoría sí. Gracias. Sí, por supuesto. De hecho, cuando terminemos este diplomado, si veo que hay un buen número de hermanos que lo terminan, voy a hacer la invitación para quien quiera continuar. Voy a dar otras materias también, hermanos. ¿Cuándo comienza el seminario, pastor? Nuestro seminario está de vacaciones ahorita. Nuestros ciclos escolares son enero, junio y septiembre, diciembre. Pero tenemos un seminario en línea que puedes empezarlo en cualquier momento. El seminario en línea, a diferencia del presencial, es que damos acceso a un blog privado con una cuenta de Gmail, donde el alumno entra a un blog privado donde encuentra el audio de todas las clases, encuentra libros, materiales, notas cuando es necesario para estudiar de manera individual y personal la materia. El acceso es 24/7. Quien estudia en línea puede empezar en cualquier momento. Si tú empiezas ahorita, contamos 5 meses de clase por 1 de descanso y así podemos llevar a cabo este seminario. Gracias. Ok. Los invito realmente a aquellos que les interesa el estudio de la Biblia, hermanos, inscríbanse, vale la pena realmente estudiar. Muy bien, vamos a hacer una oración para concluir la clase de esta noche, hermanos. Agradezco su paciencia y como siempre, pues un abrazo a todos. Es una bendición estudiar juntos la palabra de Dios.